Hola familia, buenos días, ¿cómo están todos? Qué bueno que están aquí conectados. Vamos a empezar con este tiempo de devoción del día de hoy. Y de nuevo, muchas gracias a Carlita, a Cens, a todas las personas que están dedicadas a este tiempo de devoción y que nos ayudan a organizarlo. Entonces, vamos a empezar a leer y creo que durante los próximos días vamos a estar leyendo Mateo 6 del 19 al 34. Voy a leerlo. Es Mateo 6, del 19 al 34. Y lo voy a estar leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. Vamos a verlo. El devocional del día de hoy se llama, bueno, la meditación que estudié para compartir con ustedes se llama El Ojo Sano. Y vamos a empezar a leerlo. Lo voy a leer completo porque lo vamos a estar estudiando durante los próximos días. Se llama Las riquezas en el cielo. Tiene versiones paralelas, esta historia que les voy a contar en Lucas 12, del 34 de hecho desde el 22 al 34, la historia completa que vamos a analizar. Y también tiene algunos fragmentos que están en Lucas 11 y 16. Lo que significa esto es que esta historia fue documentada o fue escrita por dos personas que convivieron con Jesús, por dos escribas, se les dice que estuvieron con Jesús documentando y compartiendo con nosotros lo que ahora conocemos como los evangelios. Una versión es la que tiene Mateo y otra versión es la que tiene Lucas. Recordemos que Mateo específicamente se va más hacia los detalles y aspectos, pues a lo mejor hasta sociales de lo que pasó en las historias. Hoy nos vamos a enfocar a la versión o a lo que está escrito en Mateo. Y entonces vamos a leer desde el 19. No guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido los dañarán y donde los ladrones entran a robárselos. Más bien, guarden tesoros para ustedes en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido los dañarán, donde los ladrones no pueden entrar a robárselos. Pues donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Este es fundamental y vamos a estudiar mucho, mucho de este aspecto. Ahora sí, vamos a ver el 22, que es de lo que se trata el día de hoy la meditación. La lámpara del cuerpo son los ojos. Si miras a otros con ganas de ayudarles, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si con tus ojos si con tus ojos miras con envidia, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si la única luz que tienes es la oscuridad, qué terrible oscuridad tendrás. Nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará al uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Luego viene otro fragmento que no nos vamos a meter tanto a esto el día de hoy, pero lo vamos a estar estudiando en los próximos días. Por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren las aves del cielo, ellas no siembran ni cosechan, ni tampoco guardan en los graneros. Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, va a añadir una hora a su vida? Y este párrafo específicamente en la versión que les estoy leyendo, que es la versión Palabra de Dios para Todos, nos pone a meditar en lo que es realmente importante de lo que vimos unos versículos anteriores. Jesús nos dice, no se preocupen por la bebida, ni por la bebida, ni por la comida que necesitan para vivir, ni por la ropa que se van a poner. Y luego dice que ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Puedes seguir viviendo sin preocuparte por qué comer y tu cuerpo va a seguir siendo cuerpo, aunque no tengas buena ropa que ponerte. Y ese es como el estándar que fija Jesús, diciendo que la vida es muchísimo más que lo que comemos y bebemos y que nuestro cuerpo va a seguir siendo cuerpo sin importar cómo lo vestimos. Em, Vamos a seguir adelante. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios en el campo. Ellos no trabajan ni hilan para hacer su vestido. Sin embargo,
les aseguro que ni siquiera el rey Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Así que Dios viste a todo el que crece, viste todo lo que crece en el campo que hoy tiene vida, pero mañana será quemado en un horno. Con mucho más razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe. Así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué ropa vamos a usar. La gente no conoce a Dios, que no conoce a Dios trata de conseguir estas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y Dios les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana porque el mañana trae sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Entonces, en el contexto, este es el segundo párrafo que les dije que hoy no nos vamos a enfocar tanto a esto, pero es muy importante que lo analicemos. En el contexto histórico de Jesús, la ropa que vestían las personas era pues técnicamente una tela que estaba adaptada a lo mejor con dos mangas, dependiendo de tu género, porque por ejemplo, para las mujeres sí era una tela superior y en la parte de abajo pues tenían otro tipo de tela. De hecho, si han visto esta serie que ahora está de supermoda, que yo le empecé a recomendar antes que nadie, de Los Elegidos o Chosen, em, hay un episodio que está dedicado a la mujer que tiene flujo. Y ahí muestra que pues era una tela lo que se ponía, porque no había, pues lo tengo que decir así, ¿no? No había toallas sanitarias en ese momento que ahora es muy cómodo porque, bueno, no muy cómodo, lo dije muy mal, perdón. Es relativamente práctico porque es un instrumento que se vende y que hay ciencia detrás pues para que funcione anatómicamente. Pero en ese momento no había, no existían las grandes fábricas de toallas sanitarias, existían telas. Entonces la mujer se ponía una tela y esa tela durante el día estaba absorbiendo pues el flujo, ¿no? Por así decirlo. Y la mujer tenía que ir a lavarlo a un río alejado de donde todo el mundo lava su ropa, porque imagínate lo que se desprendía del flujo, ¿no? Entonces era alejado, tenía que lavarlo y así durante los días que durara su periodo, literal. ¿Por qué te explico esto? Porque no era accesible para una familia regular estar comprando estas telas todo el tiempo. En el caso de los hombres, tenías la tela con la que te vestían de niño y después de niño en tu adolescencia te daban otra. Entonces, si ven imágenes y fotos o hasta películas, van a notar que la túnica de los niños pues a veces hasta la arrastran, pero el motivo es porque esa túnica les tenía que servir hasta que ya fueran adultos. Entonces van a ver que muchos de los adultos de esa época parece que están utilizando short de gimnasio, pero en realidad no es que sea ropa cortita, es que era la misma túnica que tenían durante mucho tiempo. Entonces había una época, una etapa en la vida de un adulto, digamos un adulto de 25, 28 años, que en ese tiempo estaba en su primer o segundo matrimonio, porque en algunos casos seguía siendo permitido el tener varias esposas, y tenía que cambiar su túnica. Entonces era una preocupación para la edad que tenía Cristo en ese momento y la edad que tenían los discípulos, era una preocupación común el cambiar de túnicas. Entonces, se fue a una de las preocupaciones básicas de sus amigos para explicarles algo muchísimo más grande que es la comida y la bebida, porque la comida y la bebida sí es algo que necesitamos técnicamente todos los días. Podemos hacer ayuno y con un propósito, pero nuestro cuerpo va a necesitar alimento tarde o temprano. Entonces, sí es no podríamos decir que es banal no comer, porque todavía no conozco a la persona que diga, yo solamente como cuando, o sea, ya ahorita es muy complicado, ¿no? Porque tenemos las dietas paleológicas y la gente que no come cierto tipo de alimentos y pues eso es diferente, ¿no? Pero alguien que diga que no necesita alimento y bebida, pues no suena muy realista. La realidad es que sí lo necesitamos. Y lo explica Jesús con algo que para la generación con la que él convivía era muy real. O sea, muchos de ellos, su ropa ya estaba rasgada, ya la habían lavado muchas veces. No quiere decir que tenían una sola prenda, a veces tenían varias, pero no tenían un vestidor como el que
algunos tienen, ¿no? Que es un closet, pues donde tienes varias opciones. A lo mejor eran tres prendas las que tenían y las tenían que estar lavando. Imagínate la misma prenda o las mismas dos o tres prendas durante 20 años, pues ya debe de oler interesante. No había jabón Roma en ese tiempo. Entonces, ese es el ejemplo que usa Jesús en el segundo párrafo. Te voy a leer otro versículo. Esto está en Primera de Timoteo 6 y vamos a leer también el 9 y el 10. Muy bien, ve esto. Lo voy a buscar rapidísimo aquí. Primera de Timoteo 6. Y vamos a leer del 9 al 10. 9 y 10. Lo vamos a buscar en la versión Palabra de Dios para Todos. Vean esto. Dice, los que quieren ser ricos caen en la trampa de la tentación, empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican y eso los hunde en la ruina total. El amor al dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. Eres un hombre de Dios, así que evita todo esto. Esfuérzate por seguir una vida de rectitud y dedicarte a Dios, tener fe, amor, constancia y humildad. Esto se lo está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, que era el más joven de sus discípulos, ¿ok? Ya de Pablo. Y casualmente, la edad tanto de Pablo sí era un poco más grande, a este punto era más grande de la edad que tenía Jesús al momento de ser crucificado, y seguramente de la edad de sus discípulos, pero estaba dentro de la edad del grupo de los discípulos que tenía Jesús, y Timoteo estaba entrando a esa etapa. Y este es un consejo que le da Pablo, que vivió una realidad totalmente distinta. Pablo era, para el momento, él era fariseo, ¿ok? Él era estudioso, estaba cercano al templo y seguramente él no tenía problemas de prendas. Pero Timoteo no era así. Timoteo seguramente estaba pasando por las mismas necesidades. Te voy a leer esto en la versión Reina Valera 60. Iba a leértelo en traducción en lenguaje actual, pero lo voy a leer en Reina Valera 60. Pero los que quieren enriquecerse caen en la tentación y el lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, porque hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Y el versículo 11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Ahora sí nos vamos a regresar al objetivo de esta meditación. Ve que en el versículo 22 de Mateo 6, vamos a leerlo juntos, ¿ok? La lámpara del cuerpo son los ojos. Si miras a otros con ganas de ayudarles, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz. Entonces, aquí nos está mostrando Jesús que tenemos nuestros ojos iluminan el camino de lo que queremos hacer. Y entonces la meditación se llama, que te leí al principio, el ojo sano. El ojo sano es esto, un ojo que está sano va a mirar a otros con ganas de ayudarles y todo su cuerpo va a estar lleno de luz. Lo va a llevar en un camino correcto. ¿Cuál es ese camino? Ve que Pablo lo entiende bien y se lo explica a Timoteo. En Primera de Timoteo 6, en el versículo 11 dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Qué está haciendo Pablo? Está fijando la mirada de Timoteo al lugar correcto. Le dicen, ni siquiera voltees a ver estas cosas. Y si tú no volteas a ver estas cosas que nos está hablando arriba de el amor al dinero, codicias necias, y que dañan y destruyen a otros hombres, le dicen, ni siquiera voltees para allá, busca la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Como si lo volteara, como los carritos de tracción. En un carrito de tracción tú lo jalas, lo impulsas y se va a ir en la dirección que tú lo pongas. Los de tracción, fíjate, eso está muy bueno. Los de control remoto,
pues eso sí los vas manejando. Pero lo que hace Pablo es darle tracción a la vida de Timoteo y ponerlo en el camino correcto, para que sus ojos vean el camino correcto y todo su cuerpo siga las indicaciones de lo que sus ojos están viendo. Te voy a seguir leyendo en Mateo 6, ahora versículo 23. Pero si con tus ojos miras con envidia, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si la única luz que tienes es la oscuridad, qué terrible oscuridad vas a tener. Ve esto que eh, Pablo pone a Timoteo en el camino correcto, pero ¿qué pasaría si nadie nos pone en el camino correcto y nosotros agarramos tracción hacia lo malo? Si nuestros ojos, en lugar de ser una lámpara que nos llena de luz, nos van llenando de oscuridad. Y si regresamos al primer versículo, dice, la lámpara del cuerpo son los ojos, si miras con ganas de ayudarle, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz. Lo contrario, si miramos a otros con envidias, con lo que le explica antes Pablo a Timoteo, dice, mira esto, porque los que quieren enriquecerse caen en lazo, en tentación y en lazo, caen en codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Voy a abrir otra vez la versión Palabra de Dios para Todos. Dame un segundo porque son un par de clics. Listo. Empiezan a tener, lo voy a leer desde la mitad del versículo 9. Empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican. Eso los hunde en la ruina total. El amor al dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más, algunos han desviado su fe y se han causado gran sufrimiento. Entonces, este camino que Jesús describe, después Pablo lo entiende en una recomendación a su discípulo Timoteo. Le dice, si la única luz que tienes es la oscuridad, vas a tener una oscuridad terrible. Como que Jesús va, es de las pocas ocasiones en las que Jesús sí pone un matiz en la escala de oscuridad que puede tener una persona. No siempre lo hace, Jesús es blanco y negro, pero en este versículo Jesús sí pone una escala de matices en la que es como si nos diera una bandera roja, una alerta roja, y nos dice, tu cuerpo te va a ir llevando desde un grado que parece poquita oscuridad hasta una oscuridad que va a ser terrible, con las mismas recomendaciones que le da Pablo. Te voy a leer el versículo 24 y con esto podemos terminar. Nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro. O se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Tiene una nota donde dice textualmente, este está bueno, ese poquito compartir los diezmos con esto. Textualmente dice Mamón, que es el dios del dinero. Entonces Jesús lo pone en una escala de Dios, nuestro Padre, y el dinero, que puede ser un dios también, que está descrito en la versión Reina Valera 60 como al dios del dinero, literal, que personifica a las riquezas como si fuera un dios, porque tú mismo lo llevaste a ese lugar. Entonces, aquí Jesús está plasmando lo que unos versículos antes dice, qué terrible oscuridad vas a tener, donde vas a darle la autoridad de tu Dios, de tu Señor, del propósito que tenía Jesús en la tierra, esa autoridad se la vas a ceder a las riquezas. ¿Por qué? Porque ahora tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y de eso nos habla la meditación que quiero compartirte hoy. Jesús se valió de poner el ejemplo de los ojos para explicarle a sus discípulos dónde tenían que poner sus ojos si sus ojos estaban sanos. Un ojo sano tiene la capacidad de enfocarse en ayudar a las personas más allá de enfocarse a las riquezas, que el motor de su vida no sea acumular, 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 tener más riquezas, sino tener una función de bendición en medio de la tierra. Porque de otro modo, si nuestro ojo no está sano, si no ponemos, ve esto, lo voy a unir con los versículos de Pablo a Timoteo, le dice, eres un hombre de Dios, así que evita todo esto, esfuérzate por seguir una vida de rectitud, dedicarte a Dios, tener fe, amor, constancia y humildad. Le da una lista en la que si él se enfoca en esas cosas, poner sus ojos en esas cosas, le va
va a hacer que su ojo esté sano. Te voy a leer la traducción en lenguaje actual. Este mismo versículo dice, pero tú, Timoteo, estás al servicio de Dios, por eso aléjate de todo lo malo. Trata siempre de obedecer a Dios y de ser un buen discípulo de Jesucristo. No dejes de confiar en Él. Ama a todos tus hermanos de la iglesia. Cuando enfrentes dificultades, ten paciencia y sea amable con los demás. Este está más fino en la descripción. Apúntalo, es Primera de Timoteo 6, versículo 11 en la versión traducción en lenguaje actual. Como que desglosa todas las palabras que vimos en la versión Palabra de Dios para Todos. Cuando enfrentes dificultades, ten paciencia y sea amable con todos los demás. Entonces, cuando nuestro ojo está sano, cuando nuestro ojo no está enfocado en la oscuridad, esta es la forma en la que va a reaccionar nuestro corazón. No quiere decir que está mal que trabajemos, que está mal que nos compremos cosas, que busquemos tener ahorros, por ejemplo, eso no está mal. Lo que está mal es que mis ojos estén enfocados en eso aquí en la tierra. Pablo es muy específico con Timoteo y le da esta lista a Timoteo y le dice, si tu ojo está sano, te vas a estar enfocando en estas cosas. Lo demás va a ser una consecuencia, va a ser algo por lo cual tú no deberías de preocuparte. Y si lo analizamos con lo que estuvimos estudiando al principio, donde dice Jesús, no deberían de preocuparse por qué van a comer o qué van a beber o cómo se van a vestir. Eh, ¿Tienen que comer? Sí. ¿Tienen que beber? Sí. Jesús no trajo a sus discípulos sin comer durante el tiempo que estuvo con ellos. De hecho, la última gran celebración que tiene Jesús es una cena, literal. O sea, les da una muy buena cena. Y muchas de las ocasiones, Jesús convivía en la mesa con la gente que conocía. Sí había comida con Jesús, no es que no comiera. Le preocupa, pero los ojos de Jesús, la indicación de Jesús fue que ahí no esté puesto tu corazón, porque ahí donde esté puesto tu corazón, ahí va a estar tu tesoro. Y si tu corazón está puesto en algo que te va a llevar a la oscuridad, pues em, tu corazón te va a llevar a oscuridad. Entonces, vamos a orar unos minutos, si te parece bien. Si puedes cerrar tus ojos ahí donde estás, si no, solamente ora conmigo. Padre, te damos gracias por poner nuestros ojos en la ubicación correcta. Gracias, Jesús, porque esta palabra, esta indicación, no solo la entendiste tú, la entendió también Pablo como tu discípulo, la han entendido muchas personas en la tierra y hoy la queremos entender nosotros y llevarla a vida. Ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos siempre estén, la lámpara de nuestros ojos siempre nos lleven a estas indicaciones que le diste a Timoteo a través de tu siervo Pablo, que siempre tratemos de obedecerte, que seamos buenos discípulos de Jesucristo, que no dejemos de confiar en Él, que amemos a nuestros hermanos de la iglesia y sobre todo que cuando nos encontremos en dificultades, actuemos con paciencia y amabilidad a los demás. Ayúdanos a que nuestro enfoque jamás esté en estar por arriba de los demás, en ganar más que los demás. Ayúdanos a corregir nuestros pasos. Hoy te pido que si alguno de nosotros está en esta situación, Señor, que seas tú el que esté haciéndonos tomar la tracción correcta y dirigirnos hacia el camino indicado. Gracias, Padre. Gracias porque tú tienes para nosotros todo lo que necesitamos, porque no nos tenemos que preocupar, verdaderamente no tenemos que preocuparnos por lo que vamos a comer y vamos a beber, o lo que podemos vestir, porque tú lo tienes provisto ya para nosotros. Lo que nos debe de preocupar, Señor, es caminar y parecernos más a ti, acercarnos más a ti y extender tu reino. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la vida de mis hermanos, los bendigo y te pido que tengan un miércoles de victoria y el resto de este mes que estamos iniciando sea de mucha bendición para ellos. En el nombre de Jesús, amén.